Esta historia no me pertenece. Créditos a Yuki 2437, dejaré el link de su Wattpad y de su Twitter /X en la descripción del video. Sin nada más, comencemos. Libertad, capítulos 7 y 8, falsa traición. Estaban en un inquietante casi silencio total, donde lo único que se podía escuchar era el golpeteo constante de la pata de la guacamaya sobre la rama en la entrada del nido. Acabó regresando al nido para no dejar solos a los niños. ¿Papá está bien? Perla giró la mirada para toparse con sus hijos preocupados, ligeramente asomados desde la entrada del nido. Por supuesto que sí, ya saben cómo es su padre, no está acostumbrado a la selva y se perdió, explicó buscando tranquilizarlos. Seguro que está tratando de volver usando su GPS y por eso se enreda más. Los niños no parecían muy convencidos por ello, pero se conformaron de momento con la explicación de su mamá. De todos modos, no podían hacer nada al respecto. Un aleteo rápido le hizo regresar la vista afuera para notar cómo las dos aves pequeñas iban a toda su velocidad posible, deteniéndose justo frente a Perla. ¿Con qué aquí estabas? ¿Encontraron a Blue? Al mismo tiempo los niños se alteraron, preguntando si se encontraba bien y en dónde estaba, incluso se asomaron a ver si lo veían llegar a la nidada. Será mejor que los niños se queden aquí, nosotros los cuidamos. Se acerca una bomba, y va a estallar muy fuerte. Confundida, Perla dejó que Nico y Pedro se inventaran alguna excusa para mantener a los niños en el nido mientras ella volaba a la zona donde comúnmente se reunían. En el trayecto podía ver que la mayoría de los machos que salieron en la búsqueda ya estaban de regreso. Eso significaba que en verdad lo encontraron, pero que los niños no estuvieran presentes cuando apareciera no era una buena señal. Subió hacia la zona de reunión y casi al mismo tiempo, desde el lado contrario donde ella estaba, pudo ver a su padre, a Roberto y a Blue. Los tres aterrizando en las ramas gruesas. Perla gritó el nombre de su pareja acelerando hasta que llegó con ellos y también bajó. «Qué bueno que estás a salvo», no terminó su frase cuando al acercarse pudo detallarlo mejor. Le faltaba plumaje en el pecho y algunas otras zonas de su cuerpo, así como la pérdida de la pluma más grande de su cola. El lado derecho de su cara estaba lastimado y ligeramente hinchado. Su pico presentaba un ligero corte, que no dejaría marca, justo debajo de su fosa nasal y finalmente, en una de sus patas corría un pequeño y casi imperceptible hilo de sangre, de un corte hecho en la zona. «Perla, ¿qué diablos pasó?». La hembra se apresuró a inspeccionar su mal estado, sin embargo, el ala de Eduardo se interpuso ante tal acción. «Papá. Eso es lo que pasa cuando alguien se atreve a engañar a mi hija. Ya le dije que todo es un malentendido, cállate». Se puso en medio de ambos haciendo un mayor espacio entre él y Perla. Por inercia Blue retrajó el cuello encogiéndose en su lugar mientras evitaba completamente la mirada del macho mayor. «Espérate», Perla rodeó a su padre buscando la mirada de ambos. ¿De qué hablan? ¿Cuál engaño? Lo encontramos saliendo del territorio de los rojos, explicó Roberto. Y dicen que ha estado teniendo una relación con una hembra de su tribu. ¿Qué? Eso no es así. No me dejan explicar la situación. Blue trataba de defenderse, pero hasta ahora no le había dejado hablar en lo absoluto. ¿Qué excusa quieres poner cuando fuiste atrapado saliendo de allá? Eso es absurdo, no porque esté de ese lado significa que me estoy viendo con una guacamaya roja. Era obvio que Blue tenía razón, pero ni Eduardo ni Roberto se pararon a pensar en ello y se quedaron con la historia que Felipe les había dicho, creyendo que esa era la verdad. ¿Entonces? Roberto se cuadró al costado de Blue, bastante molesto. ¿Qué hacías de ese lado? Blue, tú. Perla miraba el piso mientras escuchaba, analizando sus palabras, y levantó la cabeza para verlo, confundida. ¿No se supone que estabas yendo a ver a Linda? Blue se quedó un momento tenso, no recordó que en ese aspecto sí le había mentido a Perla y que nada encajaba porque su campamento estaba en este territorio y no en el otro. Bueno, eso, ahí está. No puedes esconder más tus asquerosas mentiras, serás alimento para caimanes. No, no, no. Eso no es así. Sus ojos pasaban entre su suegro y su pareja, buscando las palabras. Sabes que jamás haría algo así, cariño. Puede que en verdad no estaba yendo con Linda ni al campamento, pero lo que estaba haciendo allá, bueno, ella, repitió Roberto. ¿Estás admitiendo que realmente te miras con una hembra? En ese mismo instante, Perla retrocedió un poco apartándose de Blue, que buscaba tomar sus alas con las suyas, su mirada era de shock y confusión. Perla.
¿Realmente tú? La voz de Perla sonó quebrada y eso fue suficiente para que la ira de Eduardo volviera a aparecer al mismo nivel de cuando lo encontraron. Se giró hacia Blue, dispuesto a estrangularlo. Debí de haberte arrancado todas las plumas hace rato. Blue se hizo hacia atrás, pero Roberto también estaba dispuesto de irse encima de él. Acorralado y sabiendo que por más que explicara lo más calmado que pudiera no iban a escucharlo, se cubrió con sus alas e inhaló de golpe. No es una guacamaya. Gritó lo más fuerte que pudo y aún así esperaba sentirse atacado por ambos machos a la vez, pero no sucedió. ¿Qué dijiste? Se quitó las alas de la cara para verlos, que aunque llenos de ira, se detuvieron ante la declaración. Aún así se mantuvo en esa posición encogida. N no es una guacamaya, ni azul, N ni roja, ni dorada. No es un ave como nosotros. Buscó los ojos de Perla que lo veían igual de confundidos que los otros dos, pero aun si no fuera real, se notaba que en verdad se sentía traicionada. No mentí cuando dije que estaba aprendiendo por mi cuenta, quizá no solo, pero me está ayudando a poder protegerme de ciertos depredadores. ¿Ah, sí? Eduardo le dio algo de espacio. Cualquier excusa que pongas no te servirá, suena demasiado conveniente. Pero es la verdad, la voz de Blue por fin pudo ser algo más firme y se atrevió a incorporarse sin mostrar esa expresión sumisa para evitar los daños de ser atacado. Y voy a sostenerlo porque no estoy mintiendo. Le dolían sus partes lastimadas, así como más adentro en el pecho al ver que Perla realmente creyó que sería capaz de serle infiel. Que las palabras de su padre, de Roberto y de la banda de guacamayos rojos eran la verdad y no la de él. Si es así quiero que traigas a esa hembra, aquí y ahora. Blue se asustó por un momento. Traer a Hera a la mirada no sonaba en lo absoluto bien. No creo que sea una buena idea. Si estás tan seguro de tu verdad, lo harás. Eduardo volvió a acercársele presionando su pecho con su ala. O me aseguré de que no vuelvas a volar y esta vez no será porque seas una mascota mimada que por capricho no lo hacía. Blue hizo una mueca de desagrado. No sabía cómo se enteró que antes no podía volar, posiblemente a alguno de los niños se le escapó decirle, pero sus palabras fueron filosas como las de un depredador. ¿Por qué les gusta dormir en los huecos de los troncos? Ni siquiera cabe mi pata. Hera había estado masacrando el tronco más grueso del árbol donde estaba su nido, esta rama sobresalía justo al lado y tenía un pequeño agujero que tras un rato ya era un hueco aún más grande, aunque mal cortado, desastroso y nada apetecible para dormir, pero estaba hecho y por alguna razón se sentía orgullosa de haberlo logrado. Quizás se sienta más cómodo durmiendo ahí, comentó con una sonrisa. Levantó la cabeza y volteó atrás de ella para asomarse fuera del nido. ¿Por qué Blue venía hacia acá tan pronto? El guacamayo tenía una forma de volar particular, que a las semanas de convivencia casi diaria, Hera se aprendió. Y era el aleteo que escuchaba ahora mismo. Inmediatamente pensó que empeoró lo que le sucedió anoche, así que se aproximó a la orilla del nido. Por un momento se debatió si ir a alcanzarlo o esperar ahí, pero no quería sentirse encimosa con él al parecer siempre primero porque sabía dónde estaba apenas entraba en su radar de detección. Así que prefirió esperar. Cuando vio su figura azulada se hizo hacia atrás para darle espacio a aterrizar, y lo que era una sonrisa de bienvenida se volvió una mirada de preocupación. Magullado, cansado, faltante de su pomposo plumaje en algunas zonas. ¿Quién te hizo esto? Sus plumas acariciaron con cuidado su costado herido y Blue entrecerró el ojo por el dolor, a lo que ella apartó el tacto. ¿Fueron esos monos otra vez? Voy a sacarles los ojos mientras siguen conscientes. No, no. Ellos no me hicieron esto. Blue levantó sus alas aunque estas no impedían mover a la hembra. Estoy bien. Pero ella se detuvo inmediatamente y bajó sus propias alas, pues ya estaba dispuesta a volar. Por supuesto que no estás bien, Blue. Mírate. Esto no es algo que haga alguien cazando y definitivamente no se puede quedar así. No puedo permitir que se quede así. Es complicado. Complicado será que no le saque los ojos. No le sacarás nada a nadie, pidió casi en súplica. Pero, necesito que vayas conmigo a la tribu. Yo. Hera ladeó la cabeza de una manera anormal denotando la confusión que tenía. ¿Por qué? Blue inhaló y exhaló para mantener la calma. Quisiera o no, tenía que explicar la situación como para que quisieran su presencia en la nidada. Así que le contó lo sucedido. Perdón por involucrarte en esto, dijo, apenado por cómo las cosas se tornaron. ¿Me estás diciendo? Ni la mirada ni tono de voz de Hera eran amables. ¿Que fue tu propia tribu quien te hizo eso y ni siquiera te dejaron explicar? Bueno, sí, técnicamente. ¿Y que para que te crean tengo que presentarme ante ellos?
Ajá, ¿hay algún problema con ir? No tienes que hacerlo si no quieres. La sonrisa amable de Era volvió a su pico para después frotarlo en el lado de Blue que no estaba lastimado. No es ningún problema, voy a ir, se irguió parándose en la orilla del nido y extendiendo las alas en alto. Si me quieres conocer, me van a conocer, ¿eh? No le gustó la forma en la que dijo lo último. Espera, Era. Tomó a Blue con una pata y sin dudarlo se dejó caer en picada directo a la tribu de los guacamayos azules. Capítulo 8. La calma antes de la tormenta. Era, por favor escúchame, parecía que estaba forcejeando más ahora que cuando se conocieron. No puedes llegar así a la tribu, vas a asustar a todos. Asustarse será la menor de sus preocupaciones. Era. Estaba planeando sobre los árboles para que nada le estorbara para poder llegar más rápido, pero Blue no dejaba de moverse como un pez recién capturado aún luchando por su vida. La hembra suspiró antes de bajar la velocidad y altura para detenerse justamente en los límites de territorios, con cuidado lo soltó sobre las ramas, donde se detuvo un momento para verlo. Se le notaba enojada, aunque no con él y solo se detuvo porque no quería que se lastimara más al forcejear. Solo vamos a ir a explicar la situación para que todo se resuelva, ¿sí? Eso pudo haber pasado desde un inicio sin necesidad de que te hicieran eso. Lo miró, definitivamente no quería nada más explicar la situación, pero su mirada pequeña llena de conflicto y dolor no la dejaba seguir con su idea original. Era, por favor, la tribu no tiene la culpa. Yo no expliqué nada antes y realmente le mentí a Perla de que iba a ver a Linda, la culpa es mía. Inmediatamente, lo sujetó de cada lado de su rostro con las alas y le alzó la cabeza para que la viera directamente. Ni siquiera lo termines de decir, la culpa no es tuya, Blue. Sí, se generó un malentendido, pero no tenían que desplumarte de este modo, y eso es inaceptable. Pero, ella lo soltó, soltando un suspiro que relajaba su propia postura. Dobló las piernas para bajar más de altura y quedar más cerca de Blue. Está bien, yo lo entiendo. Me exalté por un momento al verte así de malherido, le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Voy a ir calmada, ¿vale? Ahora quien suspiró fue él, bastante agradecido y aliviado a ya no apreciar esa mirada peligrosa y amenazante en ella. Blue sabía más que bien en qué intenciones estaba yendo a la nidada. Gracias. Por fin después de todo ese tiempo, desde que inició todo el lío Blue mostró una sonrisa de regreso. Ella presionó su pico en la parte superior de la cabeza del macho antes de permitirle ahora sí guiar el camino con calma, a lo que Blue inició el vuelo y detrás de él lo siguió. Descansa un poco, todo esto te puede hacer daño. La tía de Perla la abanicaba con su ala mientras ella se frotaba el pico aún confundida y afectada por la situación. No debí de haberlo rechazado así. Fue lo mejor, aseguró Eduardo. Desde el primer momento no confié en él, y mira el resultado, tenía razón. Papá, no lo conoces, él no sería capaz de hacer eso, admitió con la cabeza fría dándose cuenta del error. Estaba diciendo la verdad. No deberías de tenerle tanta fe a una mascota, Perla, nunca. Por eso envié a Roberto a que lo siguiera. Pero Blue, en ese momento se escuchó un alboroto que les hizo girar la cabeza y vieron a varios de la tribu volando a toda velocidad en diferentes direcciones. El pánico inició en un instante. ¿Qué está sucediendo? Eduardo reaccionó a punto de volar cuando Roberto apareció no muy a lo lejos, en el mismo estado exaltado que los demás. Águila. Gritó, extendiendo la advertencia en toda la nidada. ¿Qué? Todos en la tribu inmediatamente buscaron refugio donde pudieron, la mayoría en la profundidad de sus nidos. ¿Por qué un águila está aquí? Los niños, Perla no dudó en ir directamente al nido donde estaban sus hijos con Nico y Pedro. En ese momento la gran figura del depredador surcó los cielos sobre el santuario y sus ojos se fijaron en la única ave volando en la zona, Perla. Se precipitó sobre ella colocando las patas al frente mientras bajaba a gran velocidad. Eduardo no dudó en ir a salvar a su hija, y ella cambió la dirección de su vuelo, no iba a dejar que supiera dónde estaban los niños. Sin embargo, para sorpresa de todos los que miraban desde sus escondites, la gran ave detuvo su aparente ataque para posarse sobre la rama que podría soportarla en esa zona, la que estaba saliendo justo frente a la entrada del nido de Roberto cubriéndola con su cuerpo. Tanto Perla como su padre se detuvieron bastante sorprendidos y preocupados ante la presencia del águila dentro de la nidada y sobre todo exactamente donde estaban los niños. Eduardo avanzó frente a su hija, dispuesto a hablar con el ave invasora. Era.
La voz conocida resonó no muy lejos y en pocos segundos la figura de Blue apareció a la vista deteniéndose en la misma rama que ella. No esperé que te adelantaras así, quería avisarles primero a todos. Oh, perdón, pequeño descuido mío, sonrió con fingida inocencia. Papá. Escuchó la voz de su hijo al otro lado del cuerpo de Hera y cuando se asomó para ver pudo ver a los niños en el fondo del nido. Ellos en cuanto lo vieron se acercaron a gran velocidad, pero deteniendo su marcha cuando Hera se giró a verlos. Wow, es muy grande. Oh, niños, Hera se hizo a un lado para que Blue pasara y tuviera espacio suficiente. No se preocupen, ella es una amiga, se llama Hera, no les hará nada. Blue. Perla aterrizó justo frente a él cubriendo con su cuerpo la entrada del nido y a su vez a los niños. ¿Qué significa esto? Justo después también aterrizó Eduardo, encarando al macho más joven. ¿Cómo se te ocurre traer a un depredador a la tribu? Una vez más, Blue retrocedió un paso e inmediatamente chocó con el cuerpo de Hera que estaba justo detrás. Levantó la cabeza para verla y ella le sonrió. Inmediatamente sintió como le hizo baja no solo la cabeza, sino el cuerpo en general causando de que ella se inclinara deteniendo inmediatamente el avance amenazante de Eduardo, quien ahora fue el que por primera vez se hizo hacia atrás. Es un gusto, la palabra viejo se le atoró en la garganta. Señor, escuché que hubo un inconveniente respecto a que Blue estaba yendo conmigo a que le enseñará a sobrevivir en este lugar tan salvaje, así que aquí me tiene, levantó sus alas, como siempre, mostrando su imponencia. Dígame su inconformidad. No tengo ninguna inconformidad, en vez de mirar los ojos de Hera, prefirió observar a Blue que estaba ligeramente debajo del cuerpo de la hembra. Solo queríamos saber si decía la verdad. Bien, ¿qué más verdad necesita que la mía? No pensará que yo miento, ¿verdad? Desde ese ángulo Blue no podía ver la sonrisa maliciosa que le estaba mostrando a Eduardo. No, por supuesto que no. El guacamayo, aún con sus años encima llenos de experiencia en la selva indomable y los peligros diarios que existieron en toda su vida, jamás estuvo de cara contra un águila como en ese momento, y no era estúpido para retar a la hembra por un idiota de ciudad. En ese momento Hera se incorporó dejando que Blue también lo hiciera y pudiera ver que toda reacción agresiva de su suegro se había esfumado. ¿Lo ve? Yo jamás engañaría a Perla, su mirada pasó hacia su pareja. Solamente no quería ser una decepción para ella o los niños. Pero, ¿arriesgarte así? Perla preocupada observó a Hera y su amable sonrisa que les dedicaba en todo momento. Pero Hera no es un riesgo, ¿verdad? Cuando la miró una vez más ella ahora sí le dio una genuina sonrisa llena de amabilidad, pero esta solo era para él. Claro, me agradan los guacamayos, aseguró. Además de que no son una dieta balanceada. Los presentes se tensaron a la declaración dicha con tanta naturalidad por la hembra. Blue giró la cabeza con una risa nerviosa. Ven. Todo bien. No estaban muy convencidos. La conmoción se acabó y aunque todas las aves salieron de su escondite seguían nerviosos por la presencia del depredador, que aunque sentía todas las miradas encima de ella, no le importaba. Parecía que todo se había resuelto sin ningún conflicto mayor considerando lo enojada que estaba Hera al inicio cuando vio a Blue lastimado. Aún así, ella dejó en claro que no iba a dejar pasar lo que le hicieron como si nada. Bueno, ya que creo que todo esto se generó mayormente por culpa de que Blue cruzaba al territorio de sus rivales, ya no será necesario que vaya para allá. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Por un segundo, Blue creyó que decía que ya no iba a seguir viéndose para culpa de la situación, lo cual sería lo más lógico, pero algo en el pecho del guacamayo le causaba molestia ante tal idea. En vez de que vaya para allá, yo puedo venir aquí, ¿no creen? A Eduardo no pareció gustarle en lo absoluto esa solución, pero no se atrevió a negarlo y su silencio fue respuesta suficiente para ella. Sonrió triunfante y sus ojos se clavaron en él como agujas. Estaba casi segura, pero tenía que confirmarlo. Se encargaría de averiguar exactamente quién le hizo daño a Blue. Fin del capítulo.